Bueno, es una temática que tiene mucho que ver con la razón de ser del Observatory Desk, ¿no? De ver cómo, qué procesos llevan, qué luchas llevan a que los derechos sociales se puedan recoger o no, qué utilidad tiene que esté en una Constitución o no y posteriormente bueno, su desarrollo, su efectividad, ¿no? Bueno, mañana hay la segunda sesión y a ver si viene más gente, pero bueno, en cualquier caso creo que las intervenciones hasta ahora han sido muy interesantes y a mí me toca hablar después de Albert Noguera, que claro, con la exposición que ha hecho, bueno, me parece que ya ha puesto muchísimas cosas sobre la mesa y además desde un punto de vista muy interesante. Y también gracias, Gabriela, por la súper presentación que me has hecho. Yo no estuve en el proceso constituyente tampoco en Ecuador, en la Asamblea, estuve posteriormente en la Asamblea Nacional en 2013-2014, ¿no? Por lo tanto, todo el proceso constituyente ya había pasado y no hablo tanto desde un punto de vista académico, sino desde la experiencia de, bueno, de vivir allí un poco los debates, las enmiendas constitucionales, las frustraciones y las leyes que se intentaron pasar y, ¿no? También como las batallas que había, ¿no? He leído ahora en una noticia que de 2007 a 2015 se hicieron como 200 leyes en Ecuador, la mayoría impulsadas por el Ejecutivo. O sea, realmente sí que se hicieron, desde la Constituyente se han hecho muchísimas leyes. Decían que el 34% de estas leyes era para garantizar derechos, ¿no? y ponían como ejemplo la Ley de Economía Popular, la de Educación Superior, la Ley de Aguas, la Ley de Tierras, que no sé si finalmente se ha llegado a aprobar. O sea, como distintas leyes que desarrollaban, en cierto modo, la Constitución, ¿no? Pero bueno, yo también tengo mis dudas, como comentaba Albert, de la efectividad práctica de toda la riqueza que tiene la Constitución. ¿Quién me va a ir pasando las diapositivas? Vale, difícil hacerles aquí. Yo quería hablar en primer lugar del contexto del movimiento destituyente, que Albert ha explicado un poco el histórico, pero bueno, pasando solo por encima, porque tampoco me quería centrar en el proceso constituyente, que además no conozco tanto, un poco de dónde nace esta nueva Constitución en el Ecuador, posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente, y sí que entraré más, aunque Albert ya ha dicho muchas cosas y algunas se solapan con lo que ha dicho Paco también, en los artículos específicos de la Constitución de 2008. Y finalmente, bueno, el balance de 10 años después, ¿dónde estamos? Bueno, Ecuador en realidad ha sido un país que ha tenido como bastante tradición de lucha, sobre todo procedente del movimiento indígena, ¿no? Lo nuevo en este caso es que la lucha no venía tanto por parte de reivindicaciones de pueblos ancestrales o de luchas indígenas, sino que hubo otro tipo de movimientos, a lo mejor más urbanos, ¿no? El movimiento de los forajidos, que mezclaba muchas cosas y había mucho tipo de, bueno, muchos tipos de luchas mezclados, ¿no? Por distintos derechos, con un nexo común que sí que era el desgaste de la partitocracia, el que se vayan todos, ¿no? Y en realidad era como, creo que era la tercera vez que se tumbaba un presidente en 10 años. O sea, realmente no era algo nuevo, sino que era, bueno, una lucha más, pero que terminó siendo un elemento central este hartazgo con la política tradicional para llegar a tener una nueva Constitución y una refundación de alguna forma del Estado, que lo que comentaba Gabriela. Espera. No sé. Sí, bueno, creo que también es importante ver que de fondo había esta idea de que Ecuador, lo mismo que sucede con Bolivia, ¿no? Era un país expoliado, que los gobiernos no tenían un vínculo con la ciudadanía, que realmente pues los ministros y los presidentes eran algo que, bueno, que estaban allí, pero que no hacían por mejorar la vida de los excluidos, ¿no? Y que no había como una patria, no había un orgullo de formar parte de un país, porque no se consideraba que se estuviera ofreciendo una vida digna a la ciudadanía. Aquí he puesto esto porque uno de los lemas más importantes, sobre todo en los primeros años del gobierno de Correa, era avanzamos patria, ¿no? Era realmente, bueno, no solo avanzamos patria, sino creamos patria. Estamos creando una patria para que todos los ciudadanos ecuatorianos, también, ¿no? Con este trasfondo de mucha gente que había tenido que emigrar, pues que la gente que ahora vivía en el Ecuador y también las personas migrantes se pudieran sentir de alguna forma parte de este nuevo Estado, de esta nueva alianza.
Es verdad que la propuesta de la nueva configuración, del nuevo movimiento y de lo que sería después la nueva Constitución venía de un ámbito académico, de la lucha por el tema de la deuda externa, y no venía de los partidos tradicionales, pero realmente Rafael Correa y las personas que le acompañaban en este proceso tampoco eran personas que estuvieran, ¿no?, como en los movimientos sociales y en las luchas diarias, pero sí que estaban más en esta forma de pensar cómo podíamos avanzar hacia un tipo de Estado distinto. En las elecciones presidenciales hay un elemento muy importante, y es que se presentan como la idea de no vamos a tener una bancada, no vamos a tener unos diputados, sino que lo que vamos a hacer es hacer un proceso constituyente. Este es el punto principal del programa para poder posteriormente construir un Estado desde prácticamente cero. Y la idea está de la reconstrucción de la patria. En la Asamblea Nacional Constituyente fueron muchísimos meses de trabajo conjunto con distintos movimientos articulados alrededor de la redacción de la nueva Constitución, con participaciones tanto presenciales como por Internet, con mesas de debates, etcétera. Sí que es verdad que había ciertas críticas, o por lo que he podido leer posteriormente y hablar con la gente de allí, en una cierta profesionalización de las personas que estaban allí debatiendo. Montecristi es una ciudad en la costa, pero que está un poco aislada, no es muy difícil acceder, y era donde tenían lugar los debates, ¿no? Entonces, allí surgieron ciertas luchas, y ya desde ese momento se percibían algunos detalles, ¿no?, que posteriormente se han ido agravando. Debates importantes alrededor de, sobre todo, derechos sexuales y reproductivos, temas de feminismo, temas ambientales, temas de pueblos indígenas, ¿no?, como temas que posteriormente es verdad que han generado alguna fractura en el gobierno de Correa o en los grupos de apoyo. Pero la verdad es que fue un proceso muy participativo, que tuvo más de 70.000 participaciones, y que, finalmente el texto que nació, aunque por el camino sí que hubo, ¿no?, algún tipo de quiebre con personas que estaban muy identificadas con la Asamblea Nacional, como Alberto Acosta, que era el presidente, finalmente tuvo una cabida bastante importante de la mayoría de temas que se presentaban por parte de los movimientos sociales allí en la lucha. La idea de la Constitución. A mí me llamó muchísimo la atención que allí donde fueras, o en muchísimos actos institucionales, ofrecían la Constitución, ¿no? Era una cosa que regalaban incluso 6 años después, 7 años después, ¿no? La Constitución era, yo tengo no sé cuántas copias, porque no sabías cómo decir que no, pero realmente era una cosa de la que se sentían muy orgullosos o de la que querían hacer bandera, ¿no? Y también creo que es importante el lema este de dejemos el pasado atrás. Constitución de 2008, dejemos el pasado atrás, ¿no? Como la refundación del Estado realmente nace con esta Constitución participada por muchos grupos distintos. Y aquí os pongo un poco la estructura de la Constitución, que, Paco ha explicado un poco Venezuela y algunas cosas similares, y Albert también ha explicado ya, pero creo que es interesante porque es muy distinta, o bastante distinta, a la que tenemos nosotros en España, ¿no? El primer título, que es más genérico, ¿no?, de elementos constitutivos del Estado. El segundo título son ya los derechos, y aquí después entraré un poco más en qué tipo de derechos están recogidos. Las garantías constitucionales, que también es un tema clave para poder ejercer estos derechos. La participación y organización del poder, que se constituye en la nueva Constitución como una parte central. Ahora se dice que a partir de este momento el Estado ecuatoriano no tiene 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, sino que tiene 5. Se añade el de participación y también el poder electoral. Organización territorial del Estado, y después hay 2 títulos, el del régimen de desarrollo, que ahonda un poco en cómo se debe desarrollar la economía y las cuestiones más estructurales de recursos, etcétera, y el régimen del buen vivir, que desarrolla los artículos recogidos los artículos relativos a los derechos, ¿no?, y que aquí especifica un poco más a qué se refiere con el redactado de los derechos, aunque, como ha dicho Albert, ya es bastante amplio de por sí. Posteriormente hay un título sobre relaciones internacionales, que yo creo que es interesante la parte relativa a la integración latinoamericana, y después supremacía de la Constitución como rango de leyes.
a leer algunos artículos, espero no aburriros mucho, pero creo que es que a mí choca, ¿no? O que es interesante ver cómo está escrito. El primer artículo de todos ya define el Estado del Ecuador como un Estado constitucional no de derechos, sino de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, ¿no? Y en el mismo artículo, al final, dice: los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Creo que, bueno, que es interesante, ¿no?, ver cómo empieza la propia Constitución. Posteriormente, la parte de definir la política económica del Estado, nos vamos al artículo 183, que es un poco lo que decía Paco de Venezuela, introduce la parte de la economía popular y solidaria. Dice: el sistema económico, social y solidario reconoce el ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Y después dice: se integrará en formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, ¿no? Y habla también de los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Al menos lo que se recoge aquí. Después la Ley de Economía Popular y la economía popular que se desarrolla en el Ecuador es bastante informal. Bueno, ¿no? También un poco la diferencia desde lo que está escrito en la Constitución hasta lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero creo que como la definición del sistema económico es interesante. Y después habla del régimen de desarrollo, ¿no?, que es lo que os decía. Este título sobre el régimen de desarrollo, que empieza diciendo que es un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir del summa causa. Y el Estado planificará el desarrollo del país, etcétera, ¿no? Uno de los ministerios centrales que posteriormente, bueno, ha caído en desgracia o ha perdido la idea de lo que era el SEMPLADES, el Ministerio de Planificación, ¿no? Y que realmente creo que es un elemento importante de cuando intentas constituir un Estado de nuevo, ver cómo lo puedes llevar a cabo desde esta óptica. Y después el tema de la propiedad, que también se ha mencionado ya, pero creo que es importante, ¿no? Como comentaba Albert, es un elemento central en las constituciones anteriores y es un elemento central de cualquier Estado hasta ahora. Y aquí no es un cambio radical, pero creo que sí que es importante ver lo que reconoce, ¿no? El artículo 324, que os lo he puesto ahí. El Estado garantizará la... No, perdón. No es el artículo 324. Bueno. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental, ¿no? Que en la Constitución española es verdad que también está la función social de la propiedad y a la práctica no se cumple, y aquí se añade la función ambiental, que creo que también está bien tenerlo en cuenta. Después, temas que a mí me parecían importantes antes de entrar en los derechos sociales. Perdonad que tengo que estar girándome constantemente. El tema de la ciudadanía y de la movilidad, que ya lo ha dicho Albert también, ¿no? La idea esta de que también los extranjeros o las personas que estén en el Ecuador gozan de los mismos derechos que las personas nacionales, que creo que es un punto importante. Y después el tema del derecho a migrar, también con este trasfondo que tiene el Ecuador, y establece que no se identificará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Esto posteriormente, por ejemplo, recientemente ¿no? ha llegado muchísima migración de Venezuela y había muchos memes que corrían por las redes diciendo, bueno, ¿cómo podemos? Tenemos que ser un país de acogida, hasta lo dice la Constitución, pero en realidad en la práctica estaba siendo bastante más complejo, ¿no? Pero estaba recogido así a nivel constitucional. Y lo que os decía de la integración latinoamericana, que hay un seguido de artículos que establecen las finalidades de esta, o sea, habla un poco de las relaciones internacionales que le gustaría tener al Ecuador y en concreto cómo relacionarse con otros países latinoamericanos, cómo crear incluso una nacionalidad latinoamericana, etcétera. Creo que
que también es importante, al menos en los primeros años de esta construcción de nuevos organismos ¿no? regionales de trabajo entre los distintos estados. Después también, una de las mayores reivindicaciones cuando hubo la rebelión de los forajidos y posteriormente era toda la intervención yanqui de alguna manera, ¿no? Y la base militar de Manta era como un tema central, era una lucha importante. Entonces se recogió incluso a nivel constitucional estableciendo esto, ¿no? Que el Ecuador es un territorio de paz y no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, etcétera, ¿no? Aunque posteriormente, bueno, y recientemente está habiendo otra vez debates en torno a este tema, pero bueno, en su momento se recogió así en la Constitución. Y lo que os comentaba de estos 5 poderes que se añade el electoral y el del de participación. Y el tema de participación yo creo que es un tema importante, lo veremos al final, porque sí que se ha intentado como abrir muchísimo la parte de transparencia, controloría, participación ciudadana, pero siempre desde canales institucionales, ¿no? Que yo creo que también ha sido uno de los problemas que han llevado a una oposición importante por parte de los movimientos sociales. La parte de reconocimiento de los derechos, os ponía aquí el artículo 3 porque enseguida, nada más empezar la Constitución, y entre los deberes primordiales del Estado, el primero de todos, antes que garantizar la soberanía nacional o la unidad nacional o lo que sea, establece, ¿no?, que el primer deber primordial es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, ¿no? Y en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. O sea, todos los derechos que cita desde un inicio son derechos sociales. Creo que esto es importante, ¿no? Y el capítulo primero de los derechos que os comentaba, se establecen distintos temas que también ha comentado Albert de pasada. El tema de que no hay jerarquía entre los derechos, ¿no? Que realmente derechos civiles y políticos y derechos incluso de tercera generación como derechos de la naturaleza, bueno, pues están a un mismo nivel. La aplicación directa, la aplicación a personas, o sea, no solamente ante vulneraciones de trabajadores públicos o del Estado, sino también de particulares. Se especifica que los derechos son plenamente justiciables, ¿no? Que muchas veces es uno de los mayores problemas que tenemos con los derechos sociales. Y también hay la cláusula esta de no se excluirán los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento, aunque no estén reconocidos explícitamente en la Constitución, ¿no? La cláusula está abierta. Y posteriormente, ¿cómo se defienden estos derechos o cómo hacemos que sean justiciables? Pues hay una acción de protección, un poco la ampara que nos contaba Jimena, y es importante tener en cuenta que esta acción es ante una vulneración, no es un recurso, sino que es una acción directa, ¿no? Después sí que hay una acción extraordinaria, pero en principio tú puedes invocar directamente estos derechos. Los derechos están recogidos entre distintos tipos de derechos, ¿no? En primer lugar están los derechos del buen vivir, que son en su mayor parte derechos sociales y están recogidos así, ¿no? Agua y alimentación, y posteriormente se hace referencia a la soberanía alimentaria como un elemento a defender por parte del Estado. Y, por ejemplo, el derecho al agua se recoge como el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, esto en relación con la alimentación, suficientes, nutritivos, etcétera, ¿no? Y el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Después, el tema del ambiente, ¿no? Del derecho al medio ambiente, a vivir en situación de sostenibilidad, de buen vivir y summa causae. Introducen aquí el derecho a la comunicación e información, que no sería estrictamente un derecho social, pero sí que se hace bastante hincapié. Posteriormente, el tema de cultura y de ciencia, vinculado mucho también a las distintas entidades culturales que existen en el Ecuador, que coexisten. El derecho a la educación, y también se hace mucho hincapié en el tema de la inversión estatal en materia de educación.
y posteriormente en la parte de desarrollo que os comentaba, ¿no? Que hay como la parte de desarrollo de los derechos, se habla mucho también del tema de la educación superior, que es uno de los elementos, ¿no? Que también ha sido bastante reivindicado por parte del Gobierno de Ecuador, no sé si correctamente o incorrectamente, porque ha habido una parte muy importante de reivindicación de la meritocracia, etcétera, ¿no? Se han cerrado muchísimas universidades que a lo mejor no cumplían estándares, etcétera, pero bueno, como el tema de la educación y de la educación superior está muy reconocido. El tema del hábitat y de la vivienda también, no solamente la vivienda digna, sino el hábitat, y es una de las pocas constituciones que recoge el derecho a la ciudad, no estrictamente, pero sí que, bueno, yo creo que el redactado se habla por sí solo, ¿no? Dice: las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las distintas culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no? Ahora, nosotros formamos parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y creo que es un elemento importante ver cómo se recoge a nivel constitucional. Bueno, el tema de la salud, que también hace referencia a la financiación por parte del Estado, ¿no? al sistema público, y trabajo y seguridad social, que ha entrado Albert, ¿no? en esta idea de, bueno, de cómo se ha desarrollado después, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, el artículo 34 hace referencia explícita a las personas que, o sea, se dice que el derecho a la seguridad social incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, ¿no? A las personas trabajadoras del hogar o a las personas que trabajan en casa en tareas reproductivas, ¿no? Que creo que es importante al menos que haga referencia a este tema. Ya digo, ¿no? Es a nivel constitucional, pero después tenemos el debate de su efectividad o no. Y después, bueno, el régimen del buen vivir, que ya he dicho que desarrolla estos artículos como de forma más concreta. ¿Se ha apagado? Ah, vale. Después, esto era la sección de los derechos del buen vivir y, como ha dicho Albert, también hay derechos de colectivos de atención prioritaria, ¿no? Adultos mayores, personas embarazadas, etcétera. Después, derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades. Derechos de participación, que, como he dicho, tienen un peso muy importante. Derechos de libertad, que serían, bueno, vinculados también a temas de garantías de acceso a la justicia, etcétera. Derechos de la naturaleza y derechos de protección. Creo que los derechos de la naturaleza lo citaba aquí porque creo que son las cosas más innovadoras que tiene la Constitución. Y os quería leer cómo lo define, ¿no? El artículo 71 establece: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, ¿no? O sea, la naturaleza en sí, hemos visto antes que había derechos ambientales, ¿no? Pero eso es derechos de las personas o colectivos a vivir en un medio ambiente sano, pero la naturaleza es sujeto de derecho en este sentido, ¿no? ¿Quién puede reivindicar este derecho? Pues también establece que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Bueno, posteriormente ha habido muchísimos problemas con esto, pero así es como está reconocido. Vale, voy acabando. Vale, sí, termino ya. ¿Cómo estamos 10 años después? Yo ponía que hay un escaso desarrollo, ¿no? Desarrollo práctico de los derechos. Ya se ha comentado, sí que es verdad que ha habido una mayor inversión social, se ha establecido el desarrollo humano, se ha invertido muchísimo más en salud y en educación, por ejemplo, fruto también de ciertos temas importantes, ¿no? El tema de la renegociación de la deuda, el tema de la renegociación de las regalías con el petróleo, también unos primeros años del gobierno de Rafael Correa con una bonanza económica y el precio del petróleo muy favorable. Pero han sido políticas distributivas sobre todo, ¿no? Una de las mayores críticas es que, por ejemplo, el tema agrario o el tema de la propiedad no se ha tocado, las relaciones de poder, las estructuras de poder siguen intactas
y en realidad cuando se ven estadísticas de apoyo, ¿no?, a nivel de en quintiles de apoyo al gobierno, se veía que en los quintiles más altos también había un apoyo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mejora social en general pues va bien para los sectores económicos también. Un tema importante, he buscado una imagen pero no la he encontrado, es el tema de las carreteras, de la obra pública, ¿no? Y había varios carteles que ponían bienvenido a la revolución vial, ¿no? La revolución ciudadana y la revolución vial de las nuevas carreteras, ¿no? Usando este lenguaje de la revolución, pero que realmente, bueno, sí que era un cambio importante para la calidad de vida de las personas, pero no dejaba de ser, ¿no?, como una modernización del Estado. Una de las cosas que más se critican también es que no se ha sabido movilizar a la ciudadanía, ¿no?, que no ha habido posteriormente una defensa del Estado por parte de movimientos, por parte de organizaciones sociales que defendieran este gobierno, esta revolución ciudadana, sino que todo ha sido muy institucional, ¿no? Lo que decía antes, yo creo que también, y esto es una lectura más personal, pero el hecho de instaurar muchísimos mecanismos de participación ciudadana institucional ha hecho que de alguna forma se desautorizara aquella batalla que se libraba fuera de las instituciones, ¿no? Aquella oposición que no se hacía en los canales establecidos, sino que se hacía pues con huelgas, marchas, etcétera, ¿no? Y esto pues al Estado, ¿no?, o al gobierno, que evidentemente es un gobierno progresista, le ha generado muchísimas contradicciones, tanto a nivel interno como a nivel externo, y bueno, y situaciones que hay que decirlo así, ¿no?, situaciones de represión, de acusación de pues, sabotaje, terrorismo, etcétera, tanto a movimientos indígenas como crítica a movimiento feminista, infantilización de movimientos de izquierdas, ¿no?, de izquierdas a la izquierda del proceso, etcétera. Yo creo que bueno, ha sido un punto importante ¿no?, para ver lo que se ha vivido ahora, que es este viraje del gobierno hacia la derecha, desmontando muchas de las cosas que se habían ido haciendo. En 2015 hubo unas enmiendas constitucionales más o menos relevantes, estaba el tema de la reelección de Correa, o sea, había elementos más políticos también aquí, ¿no? Y el actual gobierno ha echado, bueno, no ha sido el actual gobierno, sino que ha sido la Corte Constitucional, pero se han echado para atrás estas enmiendas que se habían establecido. Bueno, yo creo que mañana en el debate podemos profundizar un poco más ¿no?, en el balance de estas constituciones, de si realmente son un camino utópico que sirve para algo, para ir andando, o si son papel mojado y sirven más para la frustración que para otra cosa. Mi opinión es que, bueno, mucho mejor tener los derechos reconocidos que no tenerlos, aunque posteriormente sean o no eficaces, pero bueno, al menos están recogidos constitucionalmente, y a la hora de estructurar demandas, de estructurar luchas, tienes algo a lo que acogerte, ¿no? Y muchas gracias.